Este podcast es sugerido para público con mayoría de edad. Si eres menor, solo asegúrate que tus papás no se encuentran cerca. No seas güey. One, two, three. Yo hago el amor porque soy una persona muy sociable. Pero lo mío es la chaqueta. Bienvenida, bienvenido al podcast Sin Razón. Yo soy Aldo Verástegui y me da muchísimo gusto que me escuches y espero que te quedes conmigo a este diálogo interno que externo. El día de hoy tengo el placer de tener como invitada a una mujer nacida en Ciudad de México, creadora de contenido, y tiene la memoria más prodigiosa que puedas conocer porque puede recordar alrededor de 200 palabras aprendidas en un breve tiempo. Mi querida Tabata Lepe, ¿cómo estás? Hola, bien, ¿cómo estás? Bien, sorprendido porque yo en la vida podría recordar ni siquiera creo que 10 palabras que alguien me haya dicho. ¿Cómo desarrollaste esa habilidad? Pues hay un método que aprendí desde chica, Okay. Entonces, y practicando, digo, porque normalmente cuando uno lo empieza a ensayar, pues aprendes 20 palabras, una cosa así, pues como te vuelves así como más experto en el tema, vas practicando y ya llega un punto en donde, pues ya está, yo he llegado a 200, pero sé que podría más. Madre mía, yo no tengo, yo la verdad es que para los textos soy malísimo, casi que un guión lo necesito recibir un día para poderlo estudiar bien. No sé, tal vez creo que a veces pensamos o a veces yo creo que pienso de más cuando solamente tendría que repetir. No sé, te voy a pedir esa técnica porque la voy a necesitar ya cuando esté un poco más grande. Oye, cuando te mandé la lista de los temas, ¿por qué sugeriste el de inteligencia emocional? ¿Qué te llamó la atención? Pues es como un tema que hoy en día creo que es muy, muy importante porque hay una crisis no nada más emocional, hay una crisis en toda la forma de interrelacionarnos que tiene que ver también con esta inteligencia emocional. Hay una crisis en cómo estamos procesando todos los cambios que está viendo. Hay gente cada vez más deprimida, está subiendo el nivel de suicidios y todo eso, entonces creo que es un tema súper importante y además a mí me apasiona bueno, sabes, el tema del narcisismo, de ahí he derivado mucho en lo que es salud emocional y inteligencia emocional, ¿no? Creo que es algo en lo que lo hemos ignorado o lo hemos hecho como casi siempre como que lo hacemos de ladito, como que, pues no sé, yo vengo de una educación completamente diferente, mis papás no era algo a lo que le pusieran mucha atención, entonces pues creces como puedes, ¿no? O sea, ni siquiera es como que tus papás te dan como una guía o como que te ayudan, los abuelos pues de esos ni hablemos, ¿no? Entonces... ¿Qué década naciste? ¿Yo en qué década? En los 80s. Pues bueno, ahí los 80s Muy principios de los 80s. Todavía les tocó un poco el tema, bueno, nos tocó porque estoy yo también en torno a estas, el ir como jugando con amigos, interactuando con cosas reales, con naturaleza, con el patio, jugar a la bici afuera, o sea, todavía tocó. Hoy en día los niños están pues pegados a la pantalla, están teniendo poco estímulo de ese tipo. Y esto impacta gravemente en lo que es la inteligencia emocional. Y además nosotros, que estábamos acostumbrados a tener como esta convivencia orgánica, hoy estamos mutando a tener ahora esta vía de comunicación de los celulares, de las computadoras, de Claro. la parte electrónica, y hay muchos de nosotros que no estamos sabiendo adaptarnos a eso y estamos cayendo en depresión, ¿no? Sí, ahora que lo mencionas, es algo que he estado rescatándome justo por esto que mencionas, de estar más en contacto con lo externo, es decir, la naturaleza, con los animales, con las personas, tener un poco más de interacción con ellas. Desafortunadamente, a mí me hubiera encantado que estuvieras tú sentada enfrente de mí, pero gracias a esta nueva tecnología, pues obviamente puedo estar por lo menos conversando contigo, que ya eso ya es un avance, ¿no? Pero es eso, yo preferiría que estuviéramos sentados, compartiendo frente a frente, incluso eso te genera... Ya con la energía que se genera en una conversación personal, ya es muy agradable y tu día cambia y tus emociones están distintas, tocar las plantas, estar en esto, ¿no? Que dices,
con la naturaleza, con lo que crecimos nosotros, que era más en el ambiente y menos en la pantalla. Sí, el estímulo de los sentidos y de la reciprocidad, o sea, porque aunque tecnológicamente podemos sentir cierta reciprocidad, es muy diferente, ¿no? Es muy carente de, como dices tú, esa energía, ¿no? Que puede tener un encuentro presencial. Y mucha gente, inclusive, bueno, generaciones posteriores, están tan acostumbradas a manejarse vía electrónica que inclusive les cuesta el trabajo interrelacionarse sin la tecnología, ¿no? Y eso, y nosotros que somos esa generación anterior, pues estamos así como a ritmo acelerado, adaptándonos un poco lo que se puede, pero pues obviamente pues tenemos más tendencia a ser más, digamos, no que estemos en el pasado, para vivir más orgánicamente. Sí, que eso, bueno, sí ayuda en la supervivencia en el día a día. O sea, es algo que nos ayuda un poco y nos saca a flote, a diferencia de las... Espero que cambie, pero de las nuevas generaciones. Vamos, para entrar al tema, dice que la inteligencia emocional es este concepto ayuda a conectar con otras personas, forjar relaciones empáticas, comunicar de manera efectiva, resolver conflictos y expresar nuestros sentimientos. Yo creo que la humanidad va a ir poco a poco con esa tendencia a ir incluyendo este tipo de conocimiento, por ejemplo, en escuelas, ¿no? Y ahorita estaba leyendo hace poco que en Inglaterra, por ejemplo, ya le están dando en muchas escuelas el mindfulness, o sea, meditación a los niños, porque ven que un niño que medita se concentra mejor y hace menos bullying. En las escuelas, pues obviamente te enseñan materias, matemáticas, ciencias, o sea, de ahí es el inicio de tu profesión, nos volvemos bien fregones en nuestra profesión, pero nadie te enseña a ser papá, nadie te enseña a ser mamá, nadie te enseña a ser pareja, nadie te enseña a ser humano. Inclusive en México existía antes la clase de civismo, luego tuvieron a bien quitarla. Fíjate qué buen punto acabas de tocar, porque nadie con el que he conversado en muchos años ha puesto énfasis en eso, y es algo que para mí tiene mucha relevancia en la educación en México. Cañón. Sí. La educación cívica era una de las clases de las que más aprendí. Yo también. Del respeto hacia el otro. En todo, en el entorno social, en el entorno familiar, en el comportamiento social. Sí, era así. En común. En algún momento, no sé, pues sales de la escuela y tú sigues tu vida. Y no me recuerdo a quién le pregunté, de algún chavalo. Le dije, oye, y siguen, ¿y cómo vas en civismo? Una cosa así le pregunté. Me dijo, no, ya no existe. Y le dije, ¿cómo que ya no existe, cabrón? O sea, es sí, lo único que nos hace. O sea, ¿qué horas? ¿Quién puede? ¿Cómo? ¿Quién? Sí, me gustaría saber el nombre del Neandertal que hizo eso, porque de verdad es como... es un crimen social. Es un crimen social. Es un crimen de lesa humanidad, o sea, y lo puedes que ver, lo hayan hecho en México. Y lo puedes ver en el reflejo social que tenemos ahorita. O sea, ves a un peladito faltándole el respeto a una señora. Exacto. Que dices, nada más por mera educación, güey, no le hables así a un adulto. Es que me está faltando el respeto. Es un adulto, güey. Estamos hablando obviamente de la tercera edad, ¿no? Porque he visto a pelados golpeando. Últimamente ves a tipos golpeando a adultos mayores y dices... ¿Cómo? O sea... Sí, por ejemplo, yo tengo un hermano que vive en Japón, es un país que me encanta, he visitado, y algo que me fascina, digo, a mí además de viajar, cuando yo viajo no soy de encerrarme en un hotel, me encanta meterme en la cultura, estudiar la historia, hacer 80,000 preguntas, ver por qué la gente es como es. Claro. Entonces soy como una antropóloga, socióloga natural. Y pasé un buen tiempo en Japón con mi hermano, y a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, la cultura japonesa, como desde chicos, creo que de las cosas que más les inculcan en la escuela y con muchísima importancia, sí, es justamente esta concientización de que como sociedad tienes que funcionar, y el respeto a la sociedad, ¿no? O sea, por ejemplo, hablar en un celular, en un camión es de mala educación, ¿cierto? ¿No? O sea, esa consideración al prójimo, ¿no? Que a veces lo llevan a un extremo que también tiene sus problemas de depresión. Sí, exactamente lo que te iba a compartir. Pero realmente es impresionante ver, ¿no? Como puedes ver unas chamarritas colgadas en la calle, y que le dicen a mi hermano, ¿por qué hacen chamarras colgadas en la calle? No, es que a alguien se le cayeron y mañana seguro pasa por aquí y la recoge, o sea, ¿no? Puedes dejar tu celular y jamás se lo llevan, ¿no? Exacto. Es una cultura que realmente respeta mucho al prójimo.
Y eso, por ejemplo, en México creo que somos una antítesis, en Latinoamérica en general, y es sí, chocante, y esa inteligencia emocional pues va mucho de la mano con eso, ¿no? Con saber que tus actos tienen repercusiones con el entorno, la inteligencia emocional, de manejo de emociones, como decías en un principio, o sea, es un tema muy, muy amplio, o sea, la hora nos va a quedar corta, pero sí es muy Claro. interesante. Oye, siguiendo aquí un poco con esto, dice, la inteligencia emocional se refiere a la habilidad de entender, usar y administrar nuestras propias emociones en forma que reduzcan el estrés, ayuden a comunicar efectivamente, empatizar con otras personas, superar desafíos y aminorar conflictos. Algo que me llamó específicamente la atención de este es administrar nuestras propias emociones. Hasta que yo realmente me conozco es que puedo iniciar la administración o de mis sentimientos, o puedo empezar sin conocerme y ya Algo hay de eso. Mira, es que ahorita que me estabas dando como la descripción de todo lo que es inteligencia emocional o para qué servía, yo lo resumo en una cosa. El objetivo de la inteligencia emocional es poder estar en paz bajo tu propia piel y con el entorno, .com. Ahora, para llegar allí, ¿qué tienes que hacer? ¿No? Ese es el meollo. Y que va de la mano con un poco con el tema, por ejemplo, de la espiritualidad, porque yo creo que la inteligencia emocional se puede trabajar acá y acá, ¿no? Y es algo que en estos talleres que yo doy manejo mucho este concepto de sabiduría, ¿no? Un ser sabio. ¿Qué es un ser sabio? Tú puedes ser muy culto, muy inteligente y puedes ser una persona, pues es oculta, a lo mejor profesionalmente muy capaz, pero a lo mejor no tienes inteligencia emocional, Claro. ¿no? Entonces, eres una persona culta, pero no tienes inteligencia emocional. Y una persona que tiene inteligencia emocional e inteligencia cultural, profesional, es una persona sabia, Okay. ¿no? Entonces, la sabiduría, ¿para qué nos sirve? Pues sí, justamente es un poco paralelo a lo que sucede con una persona sabia espiritualmente hablando. Logras tener paz interior, ¿no? Contigo y con el entorno. Suena facilísimo, pero no es fácil. Ahora, hablando de cómo llegas a esa inteligencia emocional, si tienes que conocerte o no, claro, tiene que, pero es como al conocerte conoces el universo. No sé si me explico, o sea, cuando no puedes llegar a reconocerte a ti solo y desconocer lo que está afuera, porque entonces no vas a conseguir paz emocional, o sea, paz interior. Sí, es verdad, tienes que conocerte a ti, pero junto con ese conocimiento de ti mismo, tienes que conocer el universo, tienes que conocer la mayor parte de las cosas, del orden, como le digo yo, ¿no? El orden del caos. O sea, tienes que lograr entender la mayor parte posible que puedas de eso para poder estar en paz y lograr esa inteligencia emocional. A mí algo que me ha funcionado mucho, ahora seguramente iremos hacia eso, pero la meditación me ha ayudado mucho a llegar a los puntos de conflicto, de mis conflictos, ¿no? Porque los míos no son los mismos que los del resto del planeta. Entonces, eso es lo que me ha ayudado a minorar el estrés, justamente. Estos pensamientos que son como tortuosos, porque crecemos con tanta información. Ahora los jóvenes tienen mucha más información. Y como que separar y hurgar entre tanta información para encontrar la que te beneficia o la que te hace sentido a ti es complicado. Porque, no sé, te levantas y ves las noticias y hay caos en todo el mundo, porque eso es lo que hacen las noticias, ¿no? Ellos no van a contar nunca nada bueno, siempre van a contar todas las cosas malas. Y eso, de alguna otra forma, ya es una información que recibes a la mañana, ¿no? Es decir, si es que alguien sigue viendo las noticias, yo he tratado de alejarme un poco de eso. Después, ¿qué es lo que escuchas a tu alrededor? Y esa también es otra información con la que estás. Entonces, absorbes tanta información durante todo el día que empezar a separar todo eso, todos los pensamientos externos a tus pensamientos, se vuelve complicado. O sea, nuestras ideas son nuestro mejor aliado, pero también son nuestro peor enemigo. De hecho, para que tú puedas conseguir esta paz interior o esta inteligencia emocional, primero vas a tener que aprender a destruir todo lo que conoces y reconstruirlo de una forma más consciente, ¿no? Que es un poco esa búsqueda espiritual. Y hay un filósofo que me fascina a mí, Jiddu Krishnamurti, que manabía porque ya murió, que habla justamente, disecciona muy bien, ¿no? Nuestro mundo de las ideas, cómo nos ayudan y cómo nos afectan, ¿no? Y lo que es una mente lúcida cuando justamente te liberas de ideas. Yo creo que hay una parte, y es difícil de entender para cualquier humano que te digan, güey, no tengas ideas para tener un momento lúcido. ¿Cómo voy a ser lúcido si no tengo ideas?
No es que, sino cómo, por qué lado llegas a esas ideas. No es lo mismo que llegues a una idea, adoptamos muchas ideas inconscientemente sin darnos cuenta y las tomamos como válidas. O sea, por ejemplo, a mí de chiquita me dicen las mujeres, las señoritas no se sientan con las piernas abiertas, ¿no? Entonces ya lo asumí forever, ¿no? Y el día que me sentaba con la pierna abierta porque traía jeans y quería estar cómoda, ¿no? Me sentía mal, ¿no? Y stop, ¿no? ¿De dónde agarré esta idea? ¿Dónde la consideré válida, ¿no? No la recapitulé nunca. Ah, pues mira, si me puedo sentar con las piernas abiertas porque traigo jeans, estoy cómoda, chingón, ¿no? O sea, pero así, eso es un ejemplo burdo, pero nuestros miedos, nuestras inseguridades, nuestra intranquilidad, viene muchas veces de ideas que hemos adquirido de manera inconsciente y las hemos tomado como válidas. Y no somos conscientes de cómo y por qué hacemos las cosas. No se puede ser consciente del 100% de las cosas que haces ni que dices, pero si empiezas a hacer esa práctica de conciencia, ¿no? Que para eso sirve justamente la meditación, porque paras la cabeza y hay un punto en donde no hay tanto ruido en tu cabeza, entonces te das un poquito más cuenta de cómo haces las cosas y por qué las haces. Partiendo de ahí, empiezas a ver, pues esto, que hay muchas ideas, mucho ruido, ¿no? En tu cabeza, que está ahí de manera inconsciente y fortuita y no tiene razón de ser, ¿no? Entonces, por eso cuando meditas, uno puede entrar así lleno de problemas, y estoy hundido, y sales y, ¿cuál pedo? No tengo ningún pedo, ¿no? Claro. Sí, no, completamente de acuerdo. Sí, justo eso es parte de lo que he encontrado en la meditación, obviamente acompañado de la conciencia y el reconocimiento de muchas cosas, de muchas emociones y del presente en el que estoy. Algo es eso, he logrado callar esta mente tortuosa que me persigue, y entonces lo que hago ahora, antes era mucho más efusivo o respondía mucho a la inmediatez del momento o de la emoción. Ahora creo que algo muy positivo de lo que me ha ayudado la meditación es a callar los pensamientos, a callarme la boca, a procesarlo, y entonces cuando tenga ya las palabras que para mí son las correctas, es que lo expreso. Y si no las encuentro, lo sigo manteniendo en calma, porque si no... Y es que por ahí justo va. Callamos primero las ideas y luego, cuando las hacemos, ponemos las ideas en un lugar correcto, cuando lo haces con más conciencia. Cuando lo haces con inconsciente, es posible que acaben en un lugar que no es correcto. Exactamente. O sea, el otro día, porque doy sesiones de asesoría para la gente que está cerrando relaciones abusivas o que está como queriendo hacer su vida, me preguntaba una chica, ¿cuándo sabes tú que estás sano? O sea, porque hemos ido avanzando, ya perdonó a sus padres, perdonó muchas cosas que tenía atoradas. Me dice, ¿cómo sé yo que ya estoy sana? Y le dije, pues no es que nunca, o sea, es que nunca vas a estar 100% sano, ¿no? Es parte de ese equilibrio que necesitamos tener. O sea, el día que tú dejas de tener problemas, dejas de evolucionar. O sea, si estás muerto, a lo mejor ahí dejas de tener problemas, claro. Ni siquiera nos consta. Pero el universo es un constante cambio, el universo es uno constantemente adaptarse, eso es la vida, ¿no? Uh-huh. Entonces realmente, así como decir 100% curado, ojalá que nunca, ¿no? Pero realmente, digo, cuando vas a sentirte satisfecho es cuando vas a poner las ideas en el lugar correcto. Cuando pongas un problema en la idea correcta, ahí vas a sentir que estás chingón. Claro. Y cuando llegue algo que mueva esa idea otra vez, a lo mejor dices, hoy no lo tenía tan sanado o tengo que volver a dar una vuelta, ¿vale? ¿No? Pero realmente en eso consiste nuestra sensación de bienestar, ¿no? El tener las ideas en un lugar correcto. Por eso mucha gente a veces también se resiste al cambio. Sí, fíjate que tengo aquí unas características del aprendizaje emocional. Algunas ya las hemos mencionado, pero démosles una pasadita más. Dice, me la llevo una por una y las vamos conversando y ya después hacemos un resumen de todo. Dice, el prestar atención a las emociones. Las personas que desarrollan este tipo de inteligencia analizan sus emociones, las escuchan, no solo se limitan a sentirlas. Creo que en esa parte, creo que parte de eso era de lo que estaba hablando. Cuando te revisas, ¿qué es lo que te hace enojar? Porque hay muchos momentos en los que estamos enojados durante el día y no lo entiendes, ¿no? Es como de, ¿pero por qué estoy de malas? Entonces, y sigues el día sin ponerte ese foco de atención. O sea, solamente estás de malas y así sigues el jodido día, ¿no? Entonces, que se chingue el resto del mundo, yo estoy enojado. Es como, no, cabrón. El resto del mundo no tiene la culpa de que tú no estés
pudiendo encontrar qué es lo que cuál es tu molestia. Entonces, creo que esa característica específica me parece, bueno, para empezar, pues es la base, ¿no? El aprender a reconocerse y el ubicar todos estos puntos de fragilidad, posiblemente, se podría decir, que tenemos y poco flexibles durante el día de nuestras emociones. A mí me parece un foco muy importante, bueno, como lo dije, es el principal, el reconocerte en todo, el estar triste. ¿Por qué estoy triste, carajo? Si estoy contento, ¿por qué estoy contento? ¿Cuál es? O sea, sí, recibí una gran noticia, pero ¿qué es lo que realmente me está dando el logro, el sentirme exitoso, el que siento, no sé? Toda esa parte del reconocimiento de las emociones me parece súper importante. Claro, y es un poquito lo que mencionábamos al principio, ¿no? De cuando las emociones más la inteligencia, o sea, cuando tú en tu vida vas nutriéndote de información de todo tipo, digamos, te vas una persona culta, lees, viajas, aprendes, ¿no? Te ayuda a que pongas las ideas en el lugar correcto. Entonces, cuando tú tienes, como dices tú, este punto de decir, notar, oye, hoy me siento inquieto, hoy me molesta, tengo esta molestia con esta persona del trabajo y nada más lo tengo atorado, ¿no? O sea, como de identificar estas sensaciones que tienes, ¿no? Como digo, yo siempre he dicho, los problemas no se cierran con la espalda, se cierran con la cara. Agarra al pinche toro por los cuernos, sal de tu zona de confort, algo te molesta, a ver qué fregado está pasando. Obviamente es la base, como bien dices tú, pues, es lo que yo digo de un camino espiritual, ¿no? Claro. Va de la mano con la inteligencia emocional. Entonces sí, si no eres consciente de qué te está pasando, y además de cómo y por qué hacer las cosas, como mencionamos hace rato, pues no avanzas. Otro de los que están aquí dice conocer sus sentimientos y no reprimirlos. Estas personas son auténticas y sinceras que expresan sus sentimientos de forma clara. Es que lo quise enganchar con eso que estabas diciendo, porque tengo eso muy claro desde muy, muy chavillo. Tengo una madre que no tiene un filtro. Haz de cuenta que lo que le viene, si tiene un conflicto, te lo dice. Entonces, crecí mucho con ese ejemplo. Entonces, casi siempre he tendido a hacerlo, a que si algo me molesta, ahorita ya lo proceso para no decir lo que dices tú, las palabras incorrectas, estar en el lugar incorrecto, más bien procesar la información y entonces decirlo. Antes sí se me salía igual que ella, sin filtro, y entonces en el momento, aunque fuera el más incorrecto. Entre más claro hables, sí se generan conflictos, sí se generan fricciones, pero se solucionan muchos problemas. Sí, y no es qué haces, sino cómo lo haces otra vez, ¿no? O sea, claro. Yo puedo decirte que algo me molesta, así como Psycho Killer, porque a lo mejor ya se me volaron las bardas, ¿no? O sea, claro. Pero también puedo decir que algo me molesta de una forma más cordial. Claro, por supuesto. Y a lo mejor la persona tampoco reacciona de la mejor manera, ¿no? Entonces va uno como teniendo esa tolerancia, y justamente entre más inteligencia emocional tienes, más puedes manejar ese tipo de situaciones. O sea, que alguien te conteste mal, ¿no? Y tú puedas manejarlo y dar la vuelta, o ponerlo en su lugar, ¿no? Es decir, a ver, esta persona está herida y a lo mejor por eso está reaccionando así. Exacto. O esta persona realmente tiene toda la intención de lastimarme. Y exacto. Entonces ahí sí pongo un pinche paro que a ver cómo pasas, ¿me entiendes? Claro. Entonces depende, ¿no? Pero sí, obviamente tiene que ver esta forma de controlar tus emociones, o sea. Otra característica dice, analicen sus proyectos y sueños. No viven en un sueño constante, sino que saben razonar sobre lo que sienten y si alguna meta puede ser alcanzada o no. Ahí sí, en eso estoy de acuerdo. Ahí siento, ese punto es peligroso porque la raíz del sufrimiento es la necesidad, ¿ok? Entonces, en cuanto tú empiezas a necesitar algo, empiezas a sufrir. Entonces hay que tener cuidado con esto que deseamos, o sea, yo siempre he dicho sueña porque los sueños se cumplen, ¿ok? Pero una cosa es soñar, otra cosa es desear. Yo cuando más feliz he sido es cuando he aprendido a soltar. Justamente yo creo que fue de las cosas de mi proceso de maduración, crecimiento espiritual o de inteligencia emocional, yo creo que fue de las cosas que más me ayudó a crecer, fue justamente aprender a soltar, porque era muy controladora, era siempre muy, muy organizada, siempre soy organizada, pero vaya, ahora ya sé elegir mis batallas, ¿no? Claro. Y de repente era tanta sobreexigencia que tenía sobre mí misma que me hacía sufrir mucho cuando no lograba muchas de estas cosas y me frustraba. Entonces, ese punto es como un arma de dos filos, hay que agarrarlo como de una perspectiva
Sí, hay que tener sueños, es que hay que vivir el momento, y también por eso me choca ese punto, o sea, porque es verdad que podemos tener objetivos, decir, a ver, ahorita quiero aprender francés, ¿no? Y estoy estudiando francés y no, o sea, está padre ese objetivo, pero voy disfrutando el camino. Voy disfrutando el camino, es más, ya pasó el año que yo tenía como objetivo para seguir estudiando y sigo, ¿me entiendes? O sea, voy disfrutando el camino, vivir el día. En el día a día hay un montón de objetivos y metas que has pasado a lo mejor sin darte cuenta también. Yo alcancé a reconocer un poco en la vida y en la influencia, podría decir que del escolar, en la que te influyen mucho específicamente en el tienes que ser el mejor. Y eso creo que es una mala educación. Ese punto en específico me parece bastante erróneo, porque eso solamente lo único que hace es aventarte un costal de piedras pesado al hecho de tener que, bueno, para empezar la palabrita ya me causa conflicto, pero el peso que te dan con eso pero es que tienes que ser el mejor, no sé. Y yo me compré mucho esa película. Y entonces, durante mucho tiempo, sí, durante mucho tiempo, hasta lloraba de esta frustración de no haber logrado las cosas que en teoría en las que tendría que ser mejor que todos los demás. Entonces, después ya, con el tiempo, afortunadamente aprendí, pero esa frasecita no la hemos repetido durante mucho tiempo. Es veneno puro. Sí, es eso lo que te decía, es una piedra más pesada para el costal que de por sí ya traemos, ¿no? Entonces, no tenemos que ser el mejor de nada, no tenemos que demostrarle nada a nadie, lo único que tenemos es justo lo que dices, por eso me parece muy puntual, el pasito a pasito y disfrutar el proceso. Disfrutar el camino. Si lo logras o no... También en las relaciones humanas, justamente de pareja y eso que digamos es como el foco principal del conflicto de la inteligencia emocional, hay mucha gente, ¿no? Que ya sí desea encontrar a la persona perfecta y ahora sí ya, o sea, no, eso no existe. O sea, hemos perdido, o sea, hemos visto demasiado Walt Disney, demasiadas películas en Hollywood, Totalmente. ¿no? Hay que aprender a disfrutar el ir conociendo a una persona. Ahí es cuando realmente logras amar a una persona como es y es un amor duradero, ¿no? Porque vas creciendo con esa persona, vas amando a esa persona por las cosas reales, no por esa pinche fantasía que te pones en la cabeza y esos objetivos que te plantearon. Inclusive hablando de este tema de la liberación de ideas, o sea, Jiddu Krishnamurti, que es el filósofo que mencionaba, él decía que, por ejemplo, el humano tendemos mucho a ir planeando nuestra felicidad, ¿no? Entonces vamos planeando, y mi felicidad es una casa con 2 perros y el marido y o sea, ¿no? Y luego lo tienes y estás así como... Ok, ¿dónde está la felicidad? ¿Qué pasa, no? O sea, y planeamos tanto nuestra felicidad y la felicidad no está... La verdadera felicidad no está condicionada por ideas. O sea, realmente cuando has sido más feliz en tu vida, han sido cosas que te sucedieron que no esperabas. Estaba tu mente liberada de ideas, como cuando un niño ve el mar por primera vez, como cuando te pasa algo que no esperabas, te encuentras a alguien que de repente, o sea, estaba tu mente liberada de ideas, es cuando más feliz eres. Entonces, justamente ese punto, por eso digo touch. Sí, claro. No me piace, no me gusta, no. Dice que otra característica es que tienen un balance constante en sus acciones. Saben que todo tiene su lado bueno o malo, por lo que dirigen su atención a las cosas que pueden solucionar o que pueden ser de utilidad para ellos mismos. A ver, ahí se contradijo porque sí, exacto. Estás buscando un balance, no nada más ves las cosas que puedes aprovechar, también ves los pedos, ¿no? Sí, claro. O sea, y eso es algo que yo desde chiquita como que ya lo traía en los genes, así de, siempre me gustó la palabra equilibrio, ¿no? Y siempre decía, es que todo es así en el universo, metes mucho de algo y desbalancea todo, o sea, tienes un equilibrio. Entonces, esa gente que siempre procura vivir sin pedos, ¿no? Por ejemplo, me preocupa mucho esa gente, porque luego la ves, o sea, y dices... Y, o sea, o sea, ¿qué aprendiste? ¿No? Estar en una zona de confort todo el tiempo realmente te hace evolucionar, no. A veces, y además, es que nadie puede vivir sin problemas, o sea, es muy poca la gente que puede decir, oh, estoy pleno, ¿no? Y además, una gente que te dice estoy pleno, no tengo un pedo, habla también de una inconsciencia de conectar realmente con el entorno, porque eso no existe. O sea, y sí puedes verlo de una manera más optimista, de decir, ok, tengo un chingo de pedos, pero estoy viendo lo bueno de cada cosa, ¿no? Claro. Trato de sacar lo mejor de cada cosa, ¿vale? No es una forma positiva de verla, pero no eres inconsciente del problema.
Hay una frase del Uno Chin que me fascina, y que es un eterno debate con gente que va de espiritual. Tengo algunos capítulos en mi canal que habla justamente eso de los farsantes espirituales, porque justamente con el tema de narcisismo, los narcisistas van con que la espiritualidad es como estar iluminado y eres así como cercano a Dios, ¿no? Visión narcisista. La espiritualidad, como digo, tiene que ver con vivir en paz bajo tu propia piel y con el entorno. Y hay una frase que me encanta, porque tengo amigos que luego van de budistas y así, y me encanta meditar y medito, pero no comulgo al 100 con esta religión, o sea, no, agarro de todo lo que me sirve, cada quien, ¿no? Como tendríamos que hacer con todo, ¿no? Sí, todo, agarra lo que te sirve, todos somos diferentes, todos somos una pieza del rompecabezas, ¿no? Pero una vez hablando, había una masacre, ya sabes, creo que es en Suiza, que masacran a delfines y ballenas, y es una cosa que yo no puedo ver sin que se me salga el corazón, o sea, y estaba como todo impávido y, en su plan espiritual narcisista, ¿no? Es que el sufrimiento existe en la tierra, pero tú no tienes por qué sufrir, no tiene por qué afectarte este tipo de cosas. Puedes agarrarlo en paz y en vez de sentir esa rabia que estás sintiendo, puedes agarrarlo en paz y a lo mejor desde esa paz puedes aportar mayas, o sea, espérame. Oye, y tú ya madreándotelo, ¿no? Bueno, o sea, ¿de qué me hablas, no? O sea, no, y es que hay una frase del Uno Chin que yo me aprendí desde chiquita que me fascina, que es, si puedes estar en paz en un lugar donde todo el mundo está en pánico, es que no entiendes el problema. Claro. Amo esa frase, porque es justamente la espiritualidad no tiene por qué desconectarte. Por supuesto. De todo lo que pasa en el entorno. Si la gente está sufriendo, tú porque fregados no vas a sentir sufrimiento. Totalmente de acuerdo. ¿Qué te crees? ¿Me entiendes? O sea, que es un psicópata que eres, ¿no? O sea, ¿cómo no puede afectarte? Dice, otra de las características, dice, no toman nada personal. Cuando a una persona los altera o algo en su entorno no sale como lo tenían planeado, analizan que pudieron haber hecho algo mal y qué cosas mejorar a futuro. No se concentran en algo que no pueden controlar. Y sí, y no, o sea, lo mismo otra vez, no me lo tomo personal, ok, pero también me lo tomo, pero, o sea, mira, y ese es el paso, cuando la mente te hace clic, cuando realmente ya entendiste de qué va el pedo, o sea, digamos, la verdad se ha dicho de muchas maneras, en muchas religiones, en muchos movimientos espirituales, de diferentes maneras, pero es la misma, esa conexión con el todo, ¿no? Alguien te agrede, sí hay una parte que tú, si meditas y tal, como digo, puedes no responder de una manera agresiva y cerca, ¿no? Ya te toqué la nariz una vez, ya te la toqué dos, o sea, ya te toqué tres. Un conejito le haces un tigre en la selva, yo te digo lo que le pasa al conejito, ¿no? O sea, en el universo todo es estímulo-respuesta. Es estímulo-respuesta. Si alguien te agrede, estás en tu derecho de defenderte. Si lo quieres ver como atacar, vale, pero te estás defendiendo. Y es ahí donde de repente muchos conceptos de religión y de espiritualidad, ¿no? Que hacen a la gente tienes que defenderte, es una jungla, es la ley de la selva, en la naturaleza, organismo que no se defiende, organismo que desaparece. O sea, el otro día me preguntaba a alguien también después, ¿qué opinas del ego? Y dije, pues es que el ego es lo último o sea, es algo que te va a salvar sobre el último humano sobre la tierra. ¿Tú estás de acuerdo con el ego? No, a ver, el ego es necesario, lo necesitamos tener, pero no es lo mismo que el ego te maneje a ti, a que tú lo manejes a que tú manejes el ego, claro. Muy diferente. Y totalmente. Que tú logres manejar tu ego no es así como de, ay, hoy lo voy a hacer. No, güey, necesitas un chingo de trabajo. Claro. O sea, meditación, muchas cosas. Sí, ¿no? Sí. Tu cabezota, ¿no? O sea, entonces, sí, el ego es justamente el también poder decir, marco un pinche límite, ¿me entiendes? O sea, si tú me estás agrediendo, ¿cómo no hay una parte de ahí que yo puedo elegir no tomármela personal, pero es personal. Claro. Porque me lo estás diciendo a mí. Claro. ¿No? Y cómo tomo yo ese ataque, ya es diferente. Pues puedo ser ecuánime, pero si me estás, chingue, joder, me estás pegando con, o sea, güey, te va a caer el pinche diablo encima, ¿no? Sí, claro. Y tomando esta referencia que tú dices, estamos hablando de algo en una interacción personal, pero por ejemplo, cuando podemos asumir la inteligencia emocional es cuando alguien te está insultando, faltando al respeto, mentándote la madre, diciéndote... falsos. No, es una cosa... Sí, claro, te pueden decir 20,000 cosas. Que te levanten falsos, ¿no? O sea... Sí, y tú puedes asumir todos estos argumentos como te venga en gana, porque ¿sabes que hay algo que encontré? Que cuando te dicen algo que no es cierto y estás como en el foco y ya estás en ti y sabes que no es cierto, ni te molesta. Te molesta. No te molesta, porque cuando, no sé, si alguien me dice, es que eres un pinche mentiroso porque no sé qué...
luego decir, pues no, güey, o sea, no Claro, me podría molestar. y eso es parte de la madurez emocional y de la inteligencia emocional. Eliges tus batallas. Pero, por ejemplo, hay temas que me apasionan, ¿no? Como este tema que mencioné un poco, el rescate de la semilla y cosas así, ¿no? Que de repente llega gente y se pone a defender los transgénicos enfrente mío o algo, se cuenta que como si me inyectan ahí un esteroide, güey, o sea, me cae el diablo encima, ¿no? O sea, y ahí sí o sea, sí, claro. Sí quieres ver una cabra loca perdida. A la mierda la inteligencia emocional. A la mierda el self-control y la meditación, Y porque aparte lo tienes muy identificado, entonces eso ya quiere decir, o sea, algo muy, muy claro, ¿no? Yo ya sé que si me tocan cierto botón... Ciertos temas, ya un animal enfrente de mí. Sí, se llamaba. Ok, dice, otra de las características, dice, se fijan en las emociones de otras personas. Intentan ser siempre empáticas con sus semejantes, pero saber cómo expresan sus emociones. No, para saber cómo expresan sus emociones. Así se relacionan mejor con los demás. Luego es que también ese es el peligro, ¿no? Que a veces uno supone que una persona está sintiendo, pensando algo, ¿no? Y no, o sea, entonces es una parte delicada, pero sí, el tratar de conectar con la gente, el saber qué le pasa, o sea, si tiene una actitud, o sea, y sobre todo con gente cercana, amigos, familia, ¿no? Claro. Pues sí, a veces uno tiene que ser mano dura, pero a veces también dices, güey, a ver, no, ya me estoy pasando esa conciencia, ¿no? De lo que estás haciendo. A ver, hablar, ¿no? Pero no hacer lo que no te gustaría que te hicieran. Esa es la frase que yo siempre llevo por delante. Nunca hagas lo que no te gustaría que te hicieran. Por eso te decía, cuando alguien te está atacando, decir, a ver, es una persona que me está atacando porque le duele algo, porque, no, o porque lo está haciendo, o sea, sí, hay una intención mejor de lastimarme, pero ¿de dónde viene esa intención? ¿No? Okay. O sea, la intención es lo que hace diferente las cosas. Y eso es como, por eso digo, nunca hagas lo que no te gustaría que te hicieran, porque si tú vas por la vida haciendo cosas con buena intención, eso es lo que resuena en el universo. O sea, aunque a lo mejor esa buena intención la cagó y a lo mejor expusiste a alguien sin que, o sea, ¿no? Pero tu intención era buena. Eso no tiene karma, o tiene un karma positivo. Lo que tiene un karma negativo es lo que haces con mala intención. O claro. sea, esa es la diferencia. Y que esa palabra en específico me gusta mucho. O sea, es decir, ¿qué intención tengo con estar, no sé, en este momento, estar platicando con Tabata? Para mí, la verdad, mi intención es saber qué de la información o del conocimiento que tú tienes me puede servir para mi día a día. O sea, tal cual. Ese es mi propósito de haber conversado contigo, sentarnos y estar aquí, ¿no? O sea, la verdad es que es muy honesto. Ese sí es mi... Porque aparte, no sé, te puedo conocer más. Porque aparte puedes tener una idea que ni siquiera me había pasado por enfrente. O sea, muchas intenciones, pero la principal es saber qué ella tiene en ella que me puede ayudar a mí o que me puede dar de vuelta en conocimiento. Pero ve, por ejemplo, esa intención es una intención de conexión, ¿no? O sea, eso, o sea, y es lo que yo digo, el amor es conexión, ¿no? Entre más conectas con cosas, por eso la gente a veces es irónico, y es donde también ahí viene este trastorno, y como si hay gente mala que de veras es mala, o sea, cuando una persona por ejemplo es muy inteligente y tú sabes eso, cómo sembrar una zanahoria, cómo se reproducen dos pájaros, sé matemáticas, sé lo que está pasando en Indonesia, sé lo que está pasando en Corea, o sea, y conecto con un montón de cosas, tú no puedes amar algo que no comprendes. Entonces, entre más aprendes cosas, más amoroso te vuelves. Son conexiones, más comprensión tienes, ¿no? Como una persona que puede sentirte bien sentada con los presidentes de un país y te sientes igual de cómoda con el vagabundo de la esquina, ¿no? Generas conexiones empáticas y comprendes, conectas con el mundo de esta persona y eso te hace más amoroso. De esta persona y de esta piedra y de este pájaro. Sí, sí, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, pero, y como esta intención también que tienes tú de decir, tengo la intención de generar esa conexión, de ver qué me aporta, toma y daca, porque además en recibir siempre hay una vía de dos caminos, ¿no? Claro. Entonces, eso es la vida, de eso se trata la vida, o sea, sin conceptos majugos. Otra de las características dice, se motivan a sí mismos constantemente. Esta me parece un poco puñetona, pero... Sí, dice, pero está chida está porque chida. Justamente hablamos de esto, hablando de conectar con cosas, o sea,
el día que tú piensas que ya sabes todo, ya te jodiste. Sí, Ese día te empiezas a morir. Ese día tu energía se empieza a apagar, tu cerebro se empieza a apagar. Cuando tú estás renovando constantemente tu conocimiento y te estás renovando constantemente, ¿no? Es una forma de mantener viva tu energía activada. Sí, la pasividad es muy poco funcional para la supervivencia, creo, del ser humano. Es el que estés estático, el que estés ahí pasmado, pues no te va a sacar de nada y tampoco te va a ayudar en nada, ¿no? Entonces, sí, esa parte por eso me gustó a medias, pero de todas formas, sigamos. Dice... Yo me veo bien a mis 390 años. Ni de chiste. Por eso me veo bien. Oye, dice aquí, eso me gustaría que nos lo lleváramos uno por uno. Dice los 5 pilares de la inteligencia emocional. A ver si es cierto que por ahí vamos. A ver si nos hemos acercado. Bueno, vamos uno por uno y dice el principal o el primero que mantiene es la empatía. Consiste en entender cómo se sienten los demás y aprender a comunicarse correctamente para lograr un objetivo común. Cada persona reacciona de diferente manera a ciertos estímulos dependiendo de su contexto y su experiencia. Palomita. Check. Sí. Habilidades sociales. Las buenas relaciones interpersonales guían a las personas al éxito, ya que pueden lograr más cosas con liderazgo, gestión de conflictos, cooperación y trabajo en equipo. Pues más que interpersonales, diría como interuniversales. Autoconocimiento. Este tipo de inteligencia emocional consiste en la capacidad de reconocer los sentimientos que uno alberga y cómo estos pueden afectar las acciones que hacen. La conciencia emocional y la confianza son vitales para su desarrollo. Control del ego, punto. Exacto, justo. Fue lo primero que se me vino a la mente. Exacto, nada más. Controla tu ego, punto. Exacto, que tus rayitas de ego no se vayan más para allá y ya está. La motivación, este tipo de relación, este tipo se relaciona con el compromiso de llegar a los objetivos que uno se planea. Cómo se mantiene el positivismo ante las adversidades y cuál es la iniciativa que una persona maneja para plasmar determinadas metas. La intención. Y autorregulación. Las técnicas de autocontrol son esenciales en la inteligencia emocional, controlar la duración de nuestras emociones y qué tanto influyen estas en nuestras decisiones es vital para este tipo de inteligencia emocional. Pues mira, yo ahorita justo estoy como escribiendo un libro nuevo que justamente tiene un poco que ver con esto, ¿no? Y yo ahí lo que pongo es, a ver, ya para que me plagien, porque ya soy la más plagiada del internet, pero o sea, es justamente el crecimiento, o sea, los 3 pasos para evolucionar espiritualmente son salir de tu zona de confort, o sea, justamente darte cuenta de las cosas, el agarrar el toro por los cuernos. 2, renovar constantemente el conocimiento, abrirte a conocimientos nuevos. Y 3, aprender a respirar. O sea, encontrar una disciplina que te enseñe a respirar, porque solamente así vas a conectar con las ideas correctas. Esa es la base así del crecimiento espiritual, que tiene que ver un poco con esto que acabas de decir, ¿no? Y obviamente para, digamos, ser consciente de esto, de salir de tu zona de confort, o aprender a respirar, todo tiene que ver justamente con el objetivo final de poder controlar tu ego. Me gustaría preguntarte en específico la parte de salir de la zona de confort. ¿A qué te refieres con eso? Porque yo tengo una opinión acerca de esa parte. Es necesario, pues sí, tener periodos de paz y armonía, porque ese es el objetivo, ¿no? Que puedas dormir bien o despertarte sintiéndote principalmente bien hasta que venga la siguiente provocación. Pero suele pasar. Salir de la zona de confort es justamente pues, no dejar deudas pendientes. Me refiero a deudas emocionales pendientes, ¿no? O sea, que por ejemplo llevas toda una vida diciendo que quieres hacer algo y te metes 80,000 pretextos para no hacerlo. Eso termina mermando, por ejemplo, tu autoestima, ¿no? O sea, o que has tenido un problema con alguien y a lo mejor nunca lo arreglaste. Ahora, también sucede que a lo mejor tratas de arreglarlo, nunca funciona. Bueno, tú ya, por ti no quedó. Tú ya dejaste la buena intención, claro. Por ti no quedó, ¿no? Esa persona se quiso llevar el paquete de caca, que se lo lleve, ¿no? O sea, pero tú sí, es pedo de él. Pero es como esa parte de siempre que hay algo que te incomoda, algo que te dice tu pancita, como digo yo, siempre que hay algo ahí, esas sensaciones no hay que ignorarlas, siempre te están diciendo algo. Y a veces en el momento no sabemos por qué. Claro. ¿No? Como a lo mejor a ti siempre he tenido la inquietud de aprender un poco de química, ¿no? Aunque no te dedicas a eso.
Que a mí me pasó, de hecho, una historia similar, que yo soy muy curiosa. Mi problema siempre ha sido que me gusta estudiar todo. O sea, me meto, algo me llama la atención, me meto a saco, ¿no? Y alguna vez me dio por aprender algo de química, pero meterme bien, y nunca supe bien por qué. El día que me salvé por saber de eso, es una historia muy peculiar, pero me di cuenta que alguien me estaba mintiendo, que era químico y tal, y no era, no, pero pudo haber sido una situación de mucho peligro. O sea, ahí fue como que el universo sabe por qué te enseña algo, por Claro. qué te levanta la curiosidad. A lo mejor en un momento no te das cuenta, todo tiempo después pasa. Completamente de acuerdo contigo, porque sí es eso, y no solamente pasa, o sea, con estos particulares conocimientos que vamos adquiriendo, sino las experiencias. No sé si, bueno, supongo que sí, te han pasado cosas, no sé, has estado dentro de una situación que es como si fuera la previa a algo que te va a suceder a ti, y entonces ya cuando estás ahí ya sabes cómo resolverlo, o por lo menos estás cercano a poderlo resolver como hubieras pensado que en esa situación pasada tú lo hubieras resuelto. O sea... Y es que, te digo, es un tema súper amplio, pero cuando uno, digamos, logras armonizar este ego, logras meterte como en la energía principal, por decir, en la energía del orden, por decir, cuando fluyes, ¿no? Cuando entiendes, o sea, te vas conectando con más cosas, como que entras a una energía más universal. Okay. Y tu vida se llena de causalidades y de sincronicidades, o sea, sincronicidades, no sabes a qué nivel. O sea, no sabes a qué nivel. Pensar que necesitas y al día siguiente te lo trae la vida. O sea, una cosa muy loca. Sí. Pero entre más te armonizas con eso, más sincronicidad hay, ¿no? Y también parte de ese conocimiento espiritual, y hablando de salir de la zona de confort, yo creo que una de las cosas más importantes para salir de la zona de confort es el servicio a los demás. Hay un punto en donde cuando uno está súper bien y tú no compartes ese bienestar, también te estás haciendo un pinche karma, porque no estás entendiendo. O sea, tú no puedes, volviendo a la frase del uno ching, si estás en paz en un lugar donde todo el mundo está en caos, no entiendes el problema. Claro. ¿No? Entonces, el servicio a los demás es un súper ejercicio para renovar tu energía, es un súper ejercicio para generar conexiones y para aportar a la misión de la vida. Sí. ¿No? Que es llamarle Dios, ¿no? Pero creo que es hablando de salir de la zona de confort, creo que ese es uno de los pasos más importantes que ojalá todos los humanos diéramos. Porque justamente nos enfocamos mucho en, sí, doy todo, pero por mi familia, mis hijos, mi esposo, o sea, y de ahí nos sale tu pinche universo. Exactamente. Has caído a algo a lo que me refería yo, lo de... No, y me encanta. Porque esto que dices de la zona de confort, pensé que lo ibas a llevar por otro lado, pero ya vi que lo basas directamente a lo emocional, y en esa estoy en todas contigo, así tendría que ser. Y esto de lo que hablas, es que creo que nos... A veces es incómodo hacer algo por ahí, o sea, rescatar un perro, a veces es incómodo hacer algo por... Pero hazlo y de repente estás ayudando a la vida. Es que la vida se da cuenta. Totalmente. O sea, hay cosas que aunque sean muy simples, eso ya en específico te lleva a conectarte con algo que ni siquiera conoces. El hecho de... Supremo, sí. Y cuando los mismos niños, bueno, cuando somos niños lo experimentas, cuando haces algo que nunca has hecho, es que es eso, se nos olvida que siempre hay una primera vez para todo, y a veces le tenemos miedo hasta incluso a las primeras veces, que es, pues güey, pues inténtalo, ¿no? Intenta ser amable, intenta sonreír. Te digo porque yo soy un tipo, parece que no, bueno, no, sí parece. Soy un tipo serio y seco. No, era un tipo seco. Normalmente si me ves en la calle me vas a ver con audífonos, caminando como zombie, y ahora me podrías ver así, y ahora es distinto. Ahora voy más, igual con los audífonos, eso no me los voy a quitar porque me gusta mucho, más bien tengo conflicto con el ruido alrededor, pero ya le puedo sonreír a las personas, ya soy mucho más amable, o sea, porque dije, ¿por qué no le sonrío a esa persona que viene muy amable y me sonríe? Y antes era como seco, así como de, ¿por qué no? Y entonces dije, por primera vez lo voy a intentar, ¿no? Por primera vez voy a sonreír de vuelta, y por primera vez voy a darle la mano a una persona que lo necesita. Por primera vez voy a ayudar a cruzar a esta persona. Por primera vez le voy a dar un ride a una persona que no conozco, que veo que lo necesita. O sea, ¿por qué no nos llenamos de primeras veces todos los días algo? Y creo que ahí podríamos encontrar
una llavecita que va abriendo candados que empiezan a llenar de plenitud. Una primera vez con buena intención. Aclaremos. Aclaremos. Nada más para cerrar el episodio, ¿qué te gustaría compartir con la gente para cerrar acerca de la inteligencia emocional? Pues eso, hay que ir por la vida con buena intención. No hacer lo que no te gustaría que te hicieran. Y en ese pequeño acto vas a ir consiguiendo un montón de inteligencia emocional. Volvemos a ver más a los demás, dejemos de vernos tanto a nosotros mismos, y eso hablo en una cuestión social. En la cuestión personal, obviamente, ve tan adentro como puedas, rasca donde más oscuro sientas que está dentro de ti y llénalo un poco más de luz. Yo no soy ningún chamán, yo no soy ningún religioso, yo no soy nada. Solamente creo que la parte en la que nos conectamos con la energía encontramos cosas muy buenas. Te agradezco muchísimo, Tabata, tu tiempo, tu conocimiento, el que nos hayas compartido absolutamente todo lo que has hecho. Gracias. Agradezco que nos hayas escuchado y te deseo que tengas un buen día, tarde, noche, madrugada, en el tiempo en el que estés. Nos vemos en el siguiente episodio. Yo no necesito meditarlo más. A coger y a mamar, que el mundo se va a acabar.